comenzando nuestra lectura en el versículo 19, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora Primera de Pedro y el capítulo 2, Primera de Pedro y el capítulo 2, comenzando en el primer versículo. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual, allegándoos, piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa. Y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues preciosa a vosotros que creéis. Mas para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Y por último, algunos versículos sueltos en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, y creo que con esto agotamos las referencias en el Nuevo Testamento a nuestro sacerdocio, por lo menos en cuanto a la palabra sacerdote, ¿verdad? El primer capítulo del Apocalipsis y el versículo 6. Tal vez leyendo también el versículo 5 para coger el hilo de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes, o tal vez mejor, un reino de sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre, jamás. Capítulo 5, versículo 10. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y por último, el capítulo 20 y el versículo 6. Capítulo 20 y el versículo 6.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Que el Señor bendiga la lectura de estos pasajes en nuestros corazones en esta mañana y nos ayude por su Espíritu Santo a que saquemos las lecciones que Él quiere enseñarnos sobre este tema tan importante. Es mi propósito, queridos hermanos, con la ayuda del Señor, hablaros sobre este asunto del sacerdocio del creyente bajo 3 títulos. Primeramente, vamos a considerar nuestro derecho al sacerdocio, En segundo lugar, nuestro equipo como sacerdotes. Ya podrán ustedes entender lo que quiero decir mejor con esto cuando lleguemos a esta parte del estudio. En tercer lugar, nuestra función sacerdotal. Así que primeramente nuestro derecho al sacerdocio, en segundo lugar nuestro equipo como sacerdotes y en tercer lugar nuestra función sacerdotal. Primeramente entonces, nuestro derecho al sacerdocio. Creo que bajo este título diremos algunas cosas que por lo menos para la mayoría de nosotros serán muy bien conocidas y serán cosas fundamentales, cosas que ya sabemos bien y damos gracias a Dios por ellas. Sin embargo, por la mucha confusión que hay hoy en día y ha habido por muchos siglos y por muchos años en el cristianismo sobre precisamente esta palabra sacerdote y el uso de ella, pues está bien examinar los fundamentos, examinar los puntos claves y sencillos que siempre hemos creído como creyentes sencillos en el Señor Jesucristo. Estaba yo leyendo hace algún tiempo, hace poco, un libro que se abarcaba algunos discursos dados en el siglo pasado en Inglaterra por un hombre sabio bastante destacado en cuanto a la historia de la Iglesia primitiva. Por cierto, los discursos se titulaban precisamente así: la organización de las iglesias primitivas. Y él en este libro y a través de estos discursos que él dio, pues traza la evolución y los cambios a través de los siglos que se produjo en las iglesias primitivas hasta llegar a la Edad Media y aún más allá y hasta llegar a la super iglesia y organización que todos conocemos, ¿verdad? Y hubo en este libro, en un discurso que él dio, un párrafo que me llamó mucho la atención y os lo voy a leer. Dijo así, hablando precisamente en este discurso sobre la cosa de los episcopos o de los obispos o de los ancianos de las iglesias primitivas. Y dijo algo así: quiero recoger la idea de este párrafo y utilizar y cambiar después la palabra episcopo y poner la palabra sacerdote porque tenemos la misma idea que ustedes verán. Dijo que entre los episcopos de las iglesias primitivas y el obispo de la Edad Media hay una diferencia, una distinción, una distancia tan grande que los que están familiarizados con la figura de este último, o sea, el obispo de la Edad Media, bien podrían tener mucha dificultad en reconocer el retrato de los primeros obispos o ancianos de las iglesias primitivas. Claro, en el día de hoy, en el cristianismo, la palabra obispo pues ha tomado un sentido que realmente no encaja muy bien, según lo utilizan ellos, en la sencillez apostólica en cuanto a las iglesias primitivas y las prácticas de ellas. Por eso precisamente nosotros en nuestros círculos pues hemos
realmente evitado algo, esta palabra verdad, y no nos llamamos tanto obispos como ancianos, para evitar precisamente este carácter que la palabra ha tomado en los círculos del cristianismo hasta el día de hoy. Pero voy a cambiar estas palabras y decir que igual podríamos decir sobre la cosa del sacerdocio y de los sacerdotes, porque se ha cambiado de una forma radical el significado bíblico en el mundo hoy día, en el cristianismo, y el sacerdote de hoy en el mundo cristiano, en el cristianismo, realmente no es igual como el sacerdote de la palabra de Dios. Y podríamos decir entonces, cambiando esta frase, que entre el sacerdocio o el sacerdote de las iglesias primitivas y el sacerdocio de la Edad Media, y que todavía vemos con nosotros hasta el día de hoy, hay una diferencia tan grande que los que están familiarizados con la figura de este último, que todavía le tenemos con nosotros hasta el día de hoy, bien podrían tener dificultad de reconocer el retrato del primero, los primeros sacerdotes, el primer sacerdocio bíblico, apostólico, sencillo, que se practicaba en las iglesias primitivas. Este mismo escritor, pues, traza de una forma muy gráfica y muy interesante los cambios que hubo poco a poco en las iglesias primitivas. No voy a entrar en todo esto, solamente dar algún bosquejo muy sencillo para que ustedes sepan lo que estoy pensando y cómo esto ocurrió. Ahora nosotros todos, creo, la mayoría, de todas formas de nosotros, por la educación que hemos tenido entre las asambleas locales, gracias a Dios, y por la enseñanza que hemos tenido por unos y por otros, pues sabemos, y también máxime, desde luego, por la palabra de Dios, que es nuestra fuente, y nuestros principios en todo vienen de la palabra de Dios. Sabemos que en las iglesias primitivas había un desarrollo pleno entre los distintos miembros de la iglesia, conforme y según sus dones espirituales, bajo la guía y dirección del Señor. Si leemos, por ejemplo, capítulos como 1 Corintios 14, ligándolo con 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, donde se habla de los dones que el Espíritu Santo ha dado en la iglesia, pues vemos que precisamente bajo la figura del cuerpo, todos los miembros de las iglesias primitivas eran como miembros de un cuerpo, es decir, que todos funcionaban según la gracia y don de Dios en ellos, según la obra que el Espíritu Santo les daba, según la vida que ellos tenían comúnmente en el Señor Jesucristo, funcionaban como miembros todos de un cuerpo. Y como nosotros tenemos un cuerpo con muchos miembros, y hay miembros más importantes y miembros tal vez menos importantes, aunque tal vez incluso los miembros más pequeños no sean no tengan tan poco importancia como algunas veces pensamos. Quiero decir que todos los miembros Dios los ha puesto en el cuerpo con una función, aunque no sepamos tal vez la función de cada miembro, todos los miembros tienen una función. Y yo no puedo decir, a mi dedo pequeño no tengo necesidad de ti, porque es parte del cuerpo. Y mi dedo pequeño no puede decir tampoco, no tengo necesidad del cuerpo, porque sin el cuerpo no puede funcionar. Y a base, precisamente tal vez se ve esto en Romanos 12, volveremos a esto después. Precisamente sobre la base primordial del sacerdocio del creyente, todos ellos funcionaban según y conforme al don de Dios y el Espíritu de Dios en ellos. Y había cultos en los primeros tiempos como, queridos hermanos, tratamos e intentamos hacerlo hasta el día de hoy, ¿verdad?, con la ayuda del Señor. Hablamos de principios nuevotestamentarios y quiere decir precisamente esto, que tratamos de amoldarnos completamente a las prácticas sencillas. Tenemos, por ejemplo, un culto
de domingo por la mañana, y hasta personas algunas veces que vienen de fuera pues se maravillan al orden y piensan que hay alguien que ha preparado un programa y todo eso, y dicen, pero había una armonía, tantos tomando parte y todo esto. Pues sí, practicamos precisamente lo que se practicaba en la iglesia primitiva. Todos los miembros tenían el derecho pleno, bajo el control de Dios, del Señor y del Espíritu Santo, como vemos en 1 Corintios 12, de funcionar. Y vemos en 1 Corintios 14 cómo funcionaba el cuerpo según el ministerio del Espíritu Santo, por medio de los dones, por medio de los miembros del cuerpo, cada uno como sacerdotes, desarrollando sus dones y su servicio en la iglesia. Pero esto no quedó así para siempre en las iglesias primitivas. Tal vez ya en el primer siglo, hacia el fin del primer siglo y más en el segundo siglo, pues se levantaron hombres como Diótrefes. Y poco a poco estos hombres vinieron a ser pues los presidentes en la congregación, y tomaron precisamente esa palabra obispo, y se llamaban obispos, y vino a ser una jerarquía. Y el obispo, juntamente después con los presbíteros, un orden debajo o sujetos al obispo, pues vinieron a dominar completamente a través de los siglos, dominaron las heredades del Señor. En el principio, cualquier miembro en la iglesia que tuviese o fuese ejercido por el Espíritu Santo pudiese levantarse y dar un salmo, una lectura, una palabra, una oración, una exhortación. Pero pasando el tiempo, cuando estaba presente el obispo, nadie podía hablar si estaba presente el obispo. Pues si hubiese quedado así, hasta cierto punto menos mal, porque había cierta escasez de obispos, parece ser. Porque al principio había tal vez un hombre obispo en una iglesia, pero después, como había más y más iglesias y no había suficiente obispos, pues tenían que hacer un hombre obispo de un diócesis, como ustedes saben. Pero es que no solamente había obispos, también los presbíteros. Y después, si estaba presente un presbítero, tampoco podía hablar la gente común, si vamos a decirlo así. Y pasando el tiempo todavía se avanzaba en el asunto más, y llegó el día cuando nadie que no fuera presbítero o obispo podía tomar parte en las congregaciones. Y poco a poco, con cambios en el orden eclesiástico, también después la conversión, la llamada conversión de Constantino en el año 313, y el establecimiento entonces de esta super iglesia y organización, pues estos hombres vinieron a ser los que solamente podían ministrar los sacramentos y la palabra de Dios. Y el obispo era el presidente y hacía en la congregación todo lo que tenía que hacer, todo lo que había que hacer, quiero decir. Tomaba las oraciones, la predicación, las acciones de gracia y todos los demás, y la congregación venía, decía amén y no decía más, y después se fue cada uno a su casa. Y esta secta, esta clase aparte, esta jerarquía que se levantó en la iglesia, estos vinieron a ser los sacerdotes de Dios, por así decirlo, en la superiglesia que creció en esos años, en los primeros siglos. Y claro, también avanzando los años por otros cambios en el orden civil, dando más privilegios a esta casta aparte, y también en el orden religioso, amoldándoles ya bajo ciertas agrupaciones, dándolos ciertas disposiciones, haciendo que se vistiesen en un hábito distinto, y el celibato y todas estas cosas. Vino a producir una casta completamente aparte, completamente distinta de lo que vemos en las Sagradas Escrituras.
Y a través de los años, e incluso en los días de hoy, queridos hermanos, tal vez uno de los derechos más principales de los creyentes que ha sido usurpado por estos hombres y por este sistema y por esta práctica en el cristianismo, es precisamente esto, que se ha robado en la mayor parte del cristianismo hasta el día de hoy el derecho del cristiano sencillo de su sacerdocio ante Dios. Y llámese lo que se llame, aún dijo un famoso inglés poeta, Juan Milton, después de la Reforma, que el nuevo presbítero dijo después de unos años, cuando, claro, en la Reforma se luchó mucho contra los abusos clericales y del sacerdocio y todo eso, y se estableció una especie de ministerialismo, pues dijo este hombre después de ciertos años, el nuevo presbítero no es ni más ni menos que el antiguo sacerdote escrito más grande. Quería decir que todavía con más poder y más dominio en las heredades del Señor. Y esta es la perspectiva que vemos en el día de hoy en el cristianismo, ¿no es verdad? En cualquier rama casi, o sea, en el mundo católico, el protestante también, hay precisamente este panorama. Y los verdaderos derechos del pueblo de Dios han sido robados, por así decirlo, usurpados y limitados en una casta especial entre el pueblo de Dios. Ahora ya sabemos que esto no es lo que predica y no es lo que enseña la palabra de Dios. Y nosotros no queremos saber ni más ni menos de lo que dice la palabra de Dios. No estamos ocupados ni queremos ocuparnos en esta mañana con la perspectiva o en el panorama del mundo cristianismo, en el mundo cristiano, por así decirlo. No nos interesan las leyes y las tradiciones de los hombres, solamente queremos saber lo que dice la palabra de Dios y queremos tomar nuestros derechos, por así decirlo, tal y como Dios nos los ha dado en su palabra. ¿Y cuáles son nuestros derechos? ¿O qué es exactamente el alcance de nuestros derechos como sacerdotes delante de Dios? Quiero que ustedes lean conmigo otra vez lo que hemos leído en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice en el versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, etc. También veréis en el versículo 9 esta misma palabra. Vosotros, queridos hermanos, sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora en estos dos versículos leemos del sacerdocio cristiano, bíblico. Y comenzando el versículo tenemos estas palabras. Vosotros, bueno, ¿quiénes son los sacerdotes entonces según y conforme la palabra de Dios? ¿A quién está escribiendo el apóstol Pedro esta epístola? Pues cuando empezamos en el capítulo 1, vemos que no se dirige precisamente o especialmente o particularmente a algunas jerarquías en la iglesia. Habla de una forma común de todos los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, etc. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación, etc. O sea que no se dirige a una casta especial. Se dirige precisamente a todos los creyentes esparcidos por esas regiones a los cuales escribe y dirige esta carta. Pero quiero que noten ustedes otra cosa importante
y clave en el capítulo 2 y en el capítulo 1. Dice el versículo 2 del capítulo 2, desead como niños recién nacidos. Notad esta palabra o esta frase, recién nacidos. Ahora vamos un poco hacia atrás, el capítulo 1 y el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estas personas a las cuales el apóstol dirige esta carta, esta epístola, eran personas nacidas de nuevo. Y la única condición, si cabe la frase, la única condición al sacerdocio bíblico que enseña la palabra de Dios es este asunto del nuevo nacimiento. Ustedes se acordarán que en ese discurso que el Señor Jesucristo sostuvo con Nicodemo en Juan capítulo 3, hizo énfasis 3 veces sobre la necesidad del nuevo nacimiento. Y dijo claramente a este hombre judío, este hombre enseñador y doctor de la ley, que si quieres entrar en el reino de los cielos es preciso nacer de nuevo. Y si no naces de nuevo, pues no puedes entrar en el reino de los cielos. La base era el nuevo nacimiento. Y precisamente esta misma base, queridos hermanos, la misma base es la base que nos hace sacerdotes ante Dios. O sea que la misma base que nos hace creyentes verdaderos en el Señor Jesucristo, conforme a la explicación del Nuevo Testamento. Esta condición es la misma condición que nos hace sacerdotes. Así que el sacerdocio de la cual habla la palabra de Dios es algo común a todos los que han nacido de nuevo por la palabra de Dios. Hay unos indicios interesantes en este primer capítulo. Se habla en el versículo 12 del Evangelio predicado por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. Este Evangelio abarca en sí el mensaje de redención por la sangre del Señor Jesucristo, versículos 18 y 19. Esto es la verdad de Dios, versículos 22 y 23, contenido en la palabra de Dios. El hombre que ha escuchado el Evangelio de Dios, lo ha aceptado como la verdad de Dios y ha disfrutado de la verdad de la redención por la sangre del Señor Jesucristo. Este hombre es nacido de nuevo y este hombre automáticamente es un sacerdote ante Dios. Claro, estas cosas son sencillas y las conocemos bien, ¿verdad? Pero estamos asentando estos principios otra vez para que nos demos cuenta, en medio de la confusión que el cristianismo nos ha dado en cuanto a esta palabra sacerdote y el sacerdocio, realmente la base y el derecho que tenemos como creyentes en cuanto al sacerdocio. Para dar más énfasis sobre este asunto, notarán ustedes algunas cosas pequeñas, pero algunos indicios que aún hacen más énfasis sobre este derecho común de los creyentes. Vosotros, hemos visto en versículo 5 y versículo 9. ¿Quiénes eran estos vosotros? Esta gente. Vemos en el versículo 18, siervos. Vemos en el capítulo 3, versículo 1, mujeres. Versículo 7, maridos. Capítulo 5, ancianos y jóvenes. Y todos incluidos en esta palabra vosotros. Oh, queridos hermanos, ¿hay alguno que es siervo aquí en esta congregación? Quiero decir, en el sentido mundano, sujeto a un amo, tal vez un amo muy riguroso, tal vez un amo muy injusto, tal vez con muy poca libertad en su vida, tal vez sintiéndose muy abatido y muy desanimado algunas veces. Querido hermano, si eres un verdadero creyente en el Señor Jesucristo,
tienes el sumo privilegio de ser, por mucho que seas siervo en cuanto a las cosas de este mundo, un sacerdote ante Dios. Después venimos a la palabra mujeres en el capítulo 3. Las mujeres, ¿cuántas veces nos olvidamos de las mujeres, verdad? Y tienen sus tareas y sus ocupaciones en las casas, fregando y limpiando y cuidando de los niños, y piensan algunas veces que yo no tengo nada, no soy nada, no tengo ningunos derechos, ningunos privilegios, solamente en la casa metida todo el día haciendo todas estas cosas. ¿Y qué soy yo? Pues querida hermana, tú eres todo un sacerdote ante Dios, si realmente has creído en el Señor Jesucristo. Y esto es un privilegio de los más altos en este mundo. Esposos también, nosotros, claro. La iglesia primitiva, o vamos a decirlo más bien así, la doctrina apostólica no sabía nada de esto del celibato en cuanto a los sacerdotes. Habla de esposos. Yo me alegro, porque de no ser así no podría ser un sacerdote yo. Pero gracias a Dios que estos muchos cambios que ha habido en los siglos que han pasado no son conforme a la mente y a los propósitos de Dios. Escribiendo a sacerdotes, este mismo siervo de Dios destaca siervos, mujeres, esposos también, y ancianos y jóvenes en la congregación en el capítulo 5, y todos, seamos siervos o mujeres o esposos o quienes seamos, ancianos o jóvenes, si somos nacidos de nuevo por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, por haber obedecido a la verdad y el Evangelio del Señor Jesucristo, somos, queridos hermanos, un sacerdocio santo y un real sacerdocio ante Dios. Para dar aún mayor énfasis, quiero repasar otro punto antes de que dejemos esto. Habrán notado tal vez que en Efesios capítulo 4, en Romanos capítulo 12 y en 1 Corintios capítulo 12, donde comparando estos tres capítulos se mencionan un sinfín de dones espirituales, no aparece la palabra sacerdocio o sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, notarán ustedes tal vez leyendo especialmente en 1 Corintios 12 una frase que se repite muchas veces. A unos tal, a otros profetas, a otros pues dones de lenguas, a otros pues conocimientos, a otros sabiduría, a otros fe, a otros tal, a otros tal. Y la clave de la situación es precisamente esto. El apóstol Pablo está tratando de dar énfasis sobre el asunto que hay diversidad de dones en el cuerpo, cada miembro con un don diverso funcionando como un miembro íntegro del cuerpo completo. Pero queridos hermanos, el sacerdocio no es de unos o de otros, es de todos. Y por eso no se menciona. Solamente que tal vez podríamos ver, más adelante verán ustedes lo que tengo en mi mente tal vez. Ligando Romanos 1 y 2, ligando Romanos capítulo 12, los primeros dos versículos que nuestro hermano ministró sobre ellos anoche, de una forma tan clara y tan grata, pues, y después ligando esos pensamientos con lo que tenemos más abajo, verán ustedes tal vez este principio, que precisamente el hecho de ser sacerdocios, o precisamente nuestra función sacerdotal, da lugar a que cada uno en su sitio, conforme al don de Dios, ejerza su don espiritual que tenga. Pero alguien dirá, está bien que usted diga todo esto, pero mire usted, la cosa no es tan fácil, porque realmente
En el cristianismo que está todo a nuestro alrededor, pues no permiten estas cosas y no reconocen estas cosas, y por mucho que digamos que somos sacerdotes, pues se ríen de nosotros y no tenemos derechos y no es tan fácil. A mí me contenta mucho, me complace mucho leer en el versículo 4 y en el versículo 5 de Primera de Pedro capítulo 2 que el edificio que formamos parte, que somos, y la casa espiritual y el sacerdocio santo que somos, que tenemos, que ejercitamos, pues se basa y se edifica precisamente sobre una piedra rechazada. Y esa piedra rechazada fue el Señor Jesucristo. Queridos hermanos, ¿os extraña que a nosotros también nos rechacen y nuestros derechos? A mí no. Porque la misma base de nuestra edificación, de nuestro edificio, por así decirlo, esa misma piedra principal fue rechazada por los edificadores. Si queréis saber quiénes eran los edificadores, podéis verlo en Hebreos capítulo 4, en Hechos capítulo 4. Esto es interesante, da más énfasis al asunto. Porque precisamente en Hechos capítulo 4 y en el versículo 11, el apóstol Pedro otra vez habla de la piedra reprobada de vosotros los edificadores. ¿A quién está hablando el apóstol Pedro aquí? Pues está ante todos los grandes eclesiásticos de ese día. Aquí había los príncipes de ellos, los ancianos, los escribas, Anás, príncipe de los sacerdotes, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje sacerdotal. Y estos eran los edificadores, los expertos, y rechazaron a la piedra principal el Señor Jesucristo. Ahora no me extraña a mí que hoy en día todavía se conserva este mismo espíritu. Los hombres eclesiásticos, por así decirlo, rechazan todavía los derechos sencillos y bíblicos y apostólicos del verdadero sacerdocio que predica y que enseña la palabra de Dios. Así que no nos desanimemos, también Cristo fue rechazado y nos rechazarán a nosotros también y nos prohibirán tal vez o tratarán de prohibirnos de nuestros derechos. Pero ánimo, queridos hermanos, porque también hicieron eso al Señor. Y a nosotros, ¿qué nos importa? Pero alguien dirá, pero tampoco es tan fácil, porque con todo esto, si no nos dan derechos para funcionar como sacerdotes, ¿cómo podemos? Si no tenemos el equipo y todo esto, y no tenemos las leyes y las disposiciones y los derechos y todo eso, pues queridos hermanos, sencillamente por la siguiente razón, no debemos turbarnos en cuanto a estos asuntos. Por esto he leído Hebreos capítulo 10. Y vamos a desarrollar esto un poco más adelante. Pero de momento voy a decir esto. La enseñanza de Hebreos, que vamos a estudiar ahora en unos momentos, aclara de una forma muy preciosa que nosotros no desarrollamos nuestro sacerdocio aquí en este mundo, a ver si me hago entender bien, como si fuésemos un sacerdocio mundano, con centros mundanos, con templos mundanos, con leyes mundanas y con disposiciones mundanas y todas estas cosas. No funcionamos así. Precisamente en Hebreos capítulo 10 y en estos versículos que hemos leído, el escritor nos dice que nosotros, en carácter como sacerdotes, entramos en el lugar santísimo. ¿Dónde está esto? Vamos a aclarar esto un poco más adelante, pero por de pronto voy a decir esto, que lo que el escritor está diciéndonos aquí en Hebreos capítulo 10 es esto, que nosotros funcionamos como sacerdotes en la misma presencia
de Dios. Esa presencia de la cual el templo o el tabernáculo del Antiguo Testamento solamente era una sombra de bienes venideros. Nosotros no funcionamos aquí. El Señor Jesucristo mismamente dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Es que la hora viene y ya ha venido, dice el Señor Jesucristo. Es interesante el uso de esas palabras. Que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Quiero aclarar esto de la forma más sencilla que pueda. Nos reunimos, por ejemplo, aquí los domingos por la mañana para hacer memoria del Señor y alabarle y funcionar como sacerdotes. No quiero decir con eso que solamente entonces funcionamos como sacerdotes, pero es un ejemplo. Venimos a este local para adorar, pero no adoramos aquí, queridos hermanos. Estamos aquí en cuanto al cuerpo, pero en cuanto al espíritu, nuestro derecho, nuestra responsabilidad, nuestro privilegio es entrar en espíritu, en la presencia de Dios, donde está nuestro sumo sacerdote, y ejercer y desarrollar y gozarnos del privilegio de nuestro ministerio como sacerdotes, en ese santuario que Dios asentó, y no los hombres, y no los hombres. Y mismamente el capítulo 8 de Hebreos se nos dice que aún el Señor Jesucristo, si hubiese tratado de ejercer su sacerdocio aquí en la tierra, no se lo hubiese permitido, porque había sacerdotes que conforme a la ley lo hacían. No le hubiesen permitido. Pero Él es sumo sacerdote y ministro de un santuario que Dios asentó y no los hombres, y está en un lugar mucho mejor, ministro de cosas muchas mejores, mucho mejor. Y precisamente es allí y sobre la base de estas cosas mejores que nosotros funcionamos como sacerdotes. Así que no nos importa lo que digan los hombres, ni lo que hagan los hombres. Cristo se ofreció por el Espíritu eterno, para poner nuestros espíritus otra vez en contacto con el Dios vivo y verdadero que es Espíritu. Y en esa esfera espiritual nosotros funcionamos como sacerdotes, y no aquí, por así decirlo, en un templo mundano, en un santuario mundano. Bueno, eso en cuanto a nuestros derechos al sacerdocio. Ahora quiero hablar algo sobre nuestro equipo como sacerdotes, o tal vez sería mejor decir el carácter de nuestro sacerdocio, pero ustedes creo que me entenderán bien. Nuestro equipo como sacerdotes. Y para explicar esto bien, quisiera yo gastar un poco de tiempo sobre los capítulos 8, 9 y 10, sin profundizar demasiado, solamente a grandes rasgos sobre los capítulos 8, 9 y 10 de este libro de Hebreos. Claro, ustedes dirán, pero aquí no se habla de nuestros sacerdocios, sino realmente más bien del sacerdocio del Señor Jesucristo. Pues sí, es verdad. Pero precisamente porque nuestro sacerdocio depende del sacerdocio del Señor Jesucristo, pues creo que podemos sacar algunas conclusiones y algunas lecciones preciosas para nosotros. Porque comprendiendo mejor el carácter del sacerdocio del Señor Jesucristo, comprenderemos mejor algo del carácter de nuestro sacerdocio como sacerdotes, por cuanto nuestro sacerdocio depende del sacerdocio del Señor Jesucristo. Quiero decir con esto que si el Señor Jesucristo no fuese un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, nosotros no seríamos sacerdotes ni tendríamos ninguna función sacerdotal. Bueno, ustedes sabrán que en el capítulo 7, pues
el Señor destaca como sacerdote no según el orden de Aarón, pero según un mejor orden, el orden de Melquisedec. Y en el capítulo 8 y en el capítulo 9 y en el capítulo 10, en estos 3 capítulos, vemos al Señor Jesucristo como sumo sacerdote en el santuario celestial, ejerciendo su ministerio. Y en cada de estos capítulos hay un contraste. Hay un contraste. Y estos 3 capítulos demuestran la superioridad del sacerdocio del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué es el sacerdocio del Señor Jesucristo superior? Pues el capítulo 8 nos dice que es superior en cuanto al pacto relacionado con el cual Él ejerce su ministerio. Y precisamente en el capítulo 8 tenemos un contraste entre 2 pactos. El pacto viejo, antiguo, el primer pacto, y el nuevo pacto, el segundo pacto, el nuevo pacto. En el capítulo 9 vemos que el sacerdocio del Señor Jesucristo es superior en cuanto al sitio donde Él ejerce su sacerdocio. Ya hemos hablado algo de esto. Y en el capítulo 9 precisamente hay un contraste entre 2 tabernáculos. Un tabernáculo mundano, es decir, un tabernáculo constituido o edificado y puesto aquí en este mundo, en un sitio geográfico, en cualquier lugar, y un tabernáculo celestial. Un tabernáculo hecho con manos y un tabernáculo no hecho con manos. Un tabernáculo de esta creación y un tabernáculo en la misma presencia de Dios, no de esta creación. Y en el capítulo 10, quiero decir, el tercer punto, el sacerdocio del Señor Jesucristo es superior en cuanto al sacrificio que Él ofreció. Y en el capítulo 10 tenemos un contraste entre 2 sacrificios. Los sacrificios de los becerros y machos cabríos y el sacrificio único del cuerpo del Señor Jesucristo, una sola vez sacrificado. Así que el sacerdocio del Señor Jesucristo, resumiendo otra vez, es superior en el capítulo 8 en cuanto al pacto relacionado con el cual Él ejerce su ministerio sacerdotal. En el capítulo 9, en cuanto al sitio donde Él ejerce su ministerio sacerdotal. Y en el capítulo 10, en cuanto al sacrificio que Él ofreció. Y repito que en cada capítulo tenemos el Señor Jesucristo como sumo sacerdote en el santuario celestial, desarrollando su ministerio de sumo sacerdote. Bueno, vamos primeramente al capítulo 8 entonces, habiendo dado este breve resumen, y vamos a ver un poco más detenidamente lo que se nos dice aquí. Hay un contraste entre 2 pactos. El primer pacto, versículo 7, y el segundo pacto, versículo 7, que se llama otra vez en el versículo 8 el nuevo pacto, porque era un nuevo pacto, una nueva ordenanza. Ahora, ¿cuál es el mejor? Pues se nos dice claramente en este capítulo que el segundo pacto, el nuevo pacto, es mejor que el primer pacto por cuanto se basa sobre mejores promesas, sobre mejores condiciones, como vamos a ver un poco más adelante. Y por lo tanto su ministerio como sacerdote, relacionado con un nuevo pacto que es un mejor ministerio, mucho mejor ministerio. Pero ¿por qué el segundo pacto era mejor que el primer pacto? ¿Por qué el nuevo pacto es superior al primer pacto? Pues para responder y para saber la respuesta, pues hay que preguntarnos otra cosa, hacernos otra pregunta.
¿Qué era la característica primordial del primer pacto? Pues, en una palabra, el primer pacto era condicional. Ustedes sabrán bien que después de haber libertado al pueblo de Israel y haberles conducido en el desierto a través de la Mar Roja, y ya en el desierto Dios estableció un pacto con el pueblo de Dios. Pero este primer pacto era condicional, se hizo entre dos personas, por así decirlo. Por un lado Dios y por otro lado el pueblo de Israel. Y Dios dice, todas estas bendiciones y todos estos privilegios para vosotros, si vosotros permanecéis fiel en mis cosas, sujetos a mi palabra, a mis leyes, a mis mandamientos. Si hay fidelidad de parte de vosotros, si vosotros cumplís con vuestras condiciones, yo cumplo con los míos. Y si vosotros vayáis adelante conmigo, sujetos a mi palabra, bendición tras bendición tras bendición. El pacto, el primer pacto, fue condicional. Pero ya sabemos muy bien que fracasó. Y Dios mismo se dio cuenta de que el primer pacto fue inadecuado, porque se nos dice mismamente el versículo 8 que leyendo la versión moderna del versículo 8, porque tachando a aquel, el primer pacto, de imperfecto, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, que consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora este primer pacto ha fracasado realmente, no porque yo no he sido fiel, dice el Señor, por así decirlo, sino porque el pueblo de Dios no ha podido permanecer fiel. Dijeron inmediatamente, todo lo que el Señor nuestro Dios ha dicho, pues lo haremos. Pero apenas habían salido las palabras de sus bocas cuando volvieron atrás y pecaron, y después la triste historia del pueblo de Dios era fracaso tras fracaso tras fracaso. Y claro, como el carácter del primer pacto era condicional, ellos rompieron sus condiciones, Dios se desentendió de ellos. ¡Qué fracaso! ¡Qué cosa más miserable! ¡Qué cosa más flaca, más débil, más inadecuada, verdad! Y Dios se dio cuenta de esto y dijo, pues voy a hacer un nuevo pacto. ¿Y el carácter de este nuevo pacto qué va a ser? No como el pacto que hice, no como el primer pacto. Gracias a Dios por este no. Entonces, ¿en qué sentido no como el primer pacto? Porque ellos no permanecieron y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. No como esto, no condicional ahora. No condicional. No como el primer pacto. En este sentido, ya no va a ser condicional este segundo pacto, este nuevo pacto. Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos les escribiré. Ya, por una cosa natural, pensarán mis cosas. Se gozarán en hacerlas, porque voy a poner mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Y será una cosa espontánea de parte de ellos. Tendrán el gusto, el deseo, el amor de hacer por naturaleza nueva estas cosas que yo quiero de ellos. Y es nuestra experiencia, ¿verdad, queridos hermanos, que venimos bajo los beneficios del nuevo pacto? No es una cosa rigurosa para nosotros, no es un deber que tenemos que hacer esto o tal vez moriremos. Es que desde que hemos nacido de nuevo, tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos gusta hacer las cosas de Dios. Pero alguien dirá, ¿y nuestros fracasos? ¿Y nuestras fallas, nuestras imperfecciones? Pues hay también remedio para ello en este nuevo pacto, porque el Señor Jesucristo dice en el versículo 12, tendré misericordia de sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades
no me acordaré más. Bueno, alguien dirá, ¿qué tiene que esto que ver con nuestro sacerdocio ahora? Pues precisamente lo siguiente. Lean ustedes conmigo en Éxodo capítulo 19, donde vemos algo de este primer pacto, y comenzando en el versículo 5. Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, este es el primer pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vemos que una de las características del primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Dios era precisamente esto: todos sacerdotes ante Dios. Pero amigo, es que pronto rompieron sus condiciones o su parte del pacto, el pueblo de Israel. Y por lo tanto, cuando llegamos un poco más adelante en Éxodo, capítulo 18 y 19, Dios dice, bueno, entonces, como vosotros no han cumplido, no habéis cumplido con vuestras condiciones, que yo iba a haceros todos sacerdotes, pues quito el sacerdocio de la mayoría de vosotros, y por cuanto yo soy un Dios misericordioso a pesar de todo y quiero establecer o mantener un contacto aún pequeño con vosotros, pues apartaré una familia, parte de una tribu, la descendencia de Aarón, y ellos me serán sacerdotes. Pero incluso parece ser en la Escritura, queridos hermanos, que incluso para ellos, si no se comportasen muy bien, pues también podrían tal vez perder sus derechos como sacerdotes. Por ejemplo, el caso en Primera de Samuel de Elí y de sus hijos. Dice Dios, no habéis andado bien en mis caminos, ha habido mucho pecado, muchas faltas y muchas cosas que yo no puedo soportar más. Por lo tanto, de ahora en adelante, quito el sacerdocio de vosotros. Desde este día, desde ahora en adelante. Venimos al Nuevo Testamento y ya hemos machacado lo que dice el apóstol Pedro, vosotros sois real sacerdocio. Lo que Dios dijo a su pueblo antiguo. Pero somos tan conscientes algunas veces de nuestras faltas, ¿verdad, queridos hermanos? Que hemos de considerar que algunas veces tal vez Dios pueda decir de nosotros, bueno, se terminó. El caso de fulano, ya no quiero darle más privilegios como sacerdote. No, queridos hermanos. El sumo sacerdote nuestro en el santuario celestial es ministro de un mejor pacto basado o formado sobre mejores promesas que no son condicionales. Entonces, ¿qué son? Cuando venimos al capítulo 9 de Hebreos, vemos que el nuevo pacto es un testamento, y se emplea, por lo menos en la versión antigua, la palabra testamento, y creo que ustedes que tendrán la versión revisada, verán al pie del capítulo una nota diciendo que en el original la palabra pacto y testamento son la misma palabra, pero en el uso son cosas distintas. Un pacto se hace entre dos personas sobre una base de condiciones, y si uno rompe sus condiciones, el otro está libre de sus obligaciones. Pero un pacto es distinto, y el Nuevo Testamento que disfrutamos nosotros y relacionado con el cual nosotros ejercemos nuestro sacerdocio, es un testamento que tiene solamente, por así decirlo, el testador, que hace el testamento y viene a ser válido cuando él muere, y no sobre la base de ninguna condición de parte del otro. Nosotros somos los beneficiados
los beneficiarios. Solamente por la condición, si queremos utilizar la palabra, de la muerte del Señor Jesucristo. Y tal vez la condición de fe y arrepentimiento de nuestra parte que nos hace hijos de Dios. Esta es la única condición. A partir de esto, las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros, el ministerio que Él ejerce y bajo el cual nosotros ejercemos nuestro sacerdocio, es basado sobre un mejor pacto y nunca se desentenderá, por así decirlo, Dios de nosotros como sacerdotes. Ahora, queridos hermanos, llevando esto a la práctica, ¿qué quiere decir? Tal vez ustedes habrán tenido algunas veces experiencias como un servidor, tal vez muchas veces, más de lo debido, que por sentir tanto nuestras flaquezas y nuestra pobreza y nuestras faltas y quedamos desanimados, y tal vez un culto de domingo por la mañana pues nos sentimos espiritualmente muy apartados y pensamos que en estas condiciones y tal, que bueno, que ya Dios tendremos que estar aparte un poquito por lo menos y no podemos entrar y disfrutar. No, queridos hermanos. Por esto tal vez podréis entender mejor. Y cuidado que con esto no estoy diciendo que no tiene que haber cuidado en nosotros y que no tiene que haber una conciencia limpia delante del Señor todo el tiempo. Esto es necesario. Pero pase lo que pase, queridos hermanos, digo esto y quiero que ustedes me entenderán. La palabra del Señor Jesucristo es esto: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo por el velo, esto es por su cuerpo, teniendo un gran sacerdote que está ministrando y administrando este mejor pacto que es un testamento que no tiene condiciones, que disfrutamos nosotros. Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua limpia. Ahora pasemos al capítulo 9. Y en el capítulo 9 hay un contraste entre dos tabernáculos. Veréis el contraste claramente descrito en el versículo 2 y en el versículo 11, por ejemplo, por no decir más. El primer tabernáculo fue hecho, versículo 2, con manos, y era de esta creación. Pero el segundo tabernáculo no ha sido hecho. Mas él, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, versículo 11, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos y ni de becerros, etc. Y si queréis ver el versículo 24, aclara el asunto. El Señor Jesucristo no ha entrado en santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. ¿Cuál es mejor? ¿El primer tabernáculo, el tabernáculo mundano, hecho con manos, donde funcionaban los sacerdotes de Aarón, o el tabernáculo celestial no hecho con manos? ¿Cuál es el mejor? Porque el Señor Jesucristo ejerce su ministerio como sacerdote en el segundo, en el santuario no hecho con manos. ¿Cuál es el mejor? Pues otra vez nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué era la característica sobresaliente del primer tabernáculo? Pues aquí en este capítulo destaca este pensamiento: que el primer tabernáculo, el primer santuario, para no confundir las palabras que se utilizan, consistía en dos tabernáculos o dos departamentos. Se entraba por el primer velo en la primera sección o el primer departamento del santuario, y el lugar santo se llamaba, y después había un velo que aquí se llama el segundo velo, porque también había un velo que formaba la entrada, ¿verdad? Y a través de ese segundo velo había otro departamento más reducido que se llamaba el lugar santísimo, y allí, dice el escritor,
pues no había entrada. Bueno, solamente una vez por año, en el gran día de expiación, el sumo sacerdote entraba. Pero en el primer santuario, en el primer tabernáculo, en la primera sección, en el primer departamento, constantemente, diariamente, tenían acceso. Pero no había acceso al segundo departamento. Había dos departamentos, había un velo, y este velo hacía de lo que pudiera haber sido un tabernáculo, dos tabernáculos. Y este mero hecho hablaba de distancia. El sacerdote podía entrar por el primer velo, tal vez podía llegar hasta el segundo velo, y estaba muy muy cerca, pero estaba muy muy lejos. Estaba muy cerca de la presencia de Dios, pero no estaba allí, y había distancia, y había este velo espeso, y allí quedaba, y hay de él que tratase de meterse adentro. Sería muerte segura en la presencia santa de Dios. Así se habla del primer tabernáculo y del segundo, que aquí en estos primeros versículos quiere decir el primer departamento y el segundo departamento. El Espíritu Santo, versículo 9, 8, dando a entender con esto que no ha sido manifestado el camino para el lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo, es decir, el primer departamento, quedase en pie. Ahora entonces, esta fue la característica primordial del primer tabernáculo. Dos departamentos, un velo, distancia, la lección del Espíritu Santo, el camino hacia la presencia de Dios no manifestado todavía, distancia. Pero cuando pensamos del santuario celestial, nunca leemos de dos secciones en cuanto al santuario celestial. Entramos en la misma presencia de Dios. Para nosotros hoy día, en el santuario celestial no hay dos departamentos. ¿Por qué? Porque no hay velo, queridos hermanos. Y es por eso que leemos en el capítulo 10 y el versículo 20, por el velo, esto es, por su carne, entramos en el lugar santísimo. El santuario celestial se caracteriza por esto, que no hay distancia. Tan pronto, si pudiésemos utilizar el simbolismo o la ilustración, tan pronto que entremos por el primer velo, ya estamos en la presencia de Dios. El velo se ha quitado. Y el Espíritu Santo hoy en día, en cuanto a nuestra posición en el santuario celestial, manifiesta que ahora el camino hacia la misma presencia de Dios está manifestada, está abierta, y hay acceso hasta la misma presencia de Dios, porque no hay velo. El velo era Cristo en los días de su carne, por su carne, es decir, por el velo, es decir, su carne. Ya sabemos que todo o mucho en el tabernáculo hablaba de Cristo. Cristo era el sacerdote, por así decirlo, era la ofrenda o el sacrificio, era el incienso y muchas otras cosas también, y Cristo era el velo. En los días de su carne, cuando tomó cuerpo, era el velo. Y el Señor Jesucristo habló en una ocasión también de su cuerpo como templo, y dentro de ese templo moraba Dios. Cuán misericordio era Dios, quería tener todavía contacto, quería visitar a los hombres, quería hacerles algún bien, pero no podía venir en plena manifestación de su gloria. Los hombres hubiesen muerto en el momento. Pero detrás de este velo, la carne del Señor Jesucristo, el cuerpo, se manifestó, vino. ¿Y cuán cerca llegaron los pecadores, las mujeres pecadoras y los pecadores y los publicanos? ¿Cuán cerca llegaron, verdad? Utilizando el simbolismo, pues podían llegar hasta el velo y palpar y tocarlo, pero adentro estaba Dios. Y algunas veces decimos y pensamos,
Cuán bueno hubiese sido estar tan cerca de Dios, tan cerca del Señor en esos días. Pero queridos hermanos, podemos estar mucho más cerca, porque ese velo su cuerpo lo ha llevado a la cruz y lo ha ofrecido allí. Y el velo se ha quitado, por así decirlo, y Cristo ya se ha sentado a la diestra de la majestad de Dios en los cielos. No queda velo. Podemos acercarnos a Dios aún más íntimamente de los que se acercaron a Cristo en los días de su carne. ¿Qué equipo más bueno tenemos, verdad, como sacerdotes? Y ya podemos tal vez apreciar otra vez la lección, otra vez la importancia de estas palabras. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, allí, por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo por el velo, esto es por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe. Se nos escapa el tiempo y quisiera dejar tiempo para preguntas, pero hay que rematar un poquito el capítulo 10, un contraste entre dos sacrificios que queda muy a la vista, ¿verdad? El primero y el segundo, según dice el versículo 9. Quita lo primero para establecer lo segundo. Y esto relacionado con los sacrificios que vemos en los versículos anteriores. Lo primero se relaciona con lo que vemos en el versículo 4. Sangre de toros o sacrificios de toros y de machos cabríos. Y lo segundo se relaciona con lo que dijo el Señor Jesucristo cuando entra en el mundo: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, etc. Ahora, ¿por qué el segundo? Bueno, ¿cuál es el mejor sacrificio? ¿El primero o el segundo? Los cuerpos y la sangre de machos cabríos y de becerros y de toros, de animales, o el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mejor? Bueno, ya huelga preguntar más, ¿verdad? Porque es evidente. Pero ¿por qué era mejor el sacrificio del Señor Jesucristo? Pues en esto, entre otras cosas. Los sacrificios de los becerros, los toros y los machos cabríos no podían quitar el pecado, no podían hacer perfectos a los que se allegan a Dios, y no tenían potestad o no tenían eficacia para limpiar la conciencia del hombre, y era precisamente por esto que había distancia en el primer tabernáculo, por así decirlo, entre el hombre y Dios, porque aunque había sacrificios que quitaban la suciedad de la carne, no tocaba la conciencia, y un hombre con conciencia mala no puede acercarse a Dios, y es una misericordia que no pueda. Pero el sacrificio del Señor Jesucristo nos hace perfectos. Según el versículo 11, versículo 12, mejor dicho, ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Y en otro versículo, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, con el resultado de que Dios puede decir: nunca me acordaré más de sus pecados e iniquidades, versículo 17. Precisamente cuando los primeros sacrificios, cada vez se hacía recordación, versículo 3. Pero con el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, Dios dice: ya no hay más memoria de pecado, ya no hacemos más recordación. Porque este sacrificio ha sido tan perfecto y ha hecho perfectos para siempre a los santificados, que ya no nos acordamos más de sus pecados. Ya entonces, con conciencia limpia, como leemos en el versículo 22, podemos llegarnos
a la misma presencia de Dios, con corazón verdadero y con plena certidumbre de fe. ¿Qué equipo tenemos como sacerdotes, verdad? Un mejor pacto, que no es condicional, que deja de que entremos en cualquier momento con plenos derechos para siempre en la misma presencia de Dios, sin temor de perder nuestra posición por alguna flaqueza en nosotros. Un mejor santuario, que no es aquí, ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en Roma, ni en ninguna otra parte, ni en Madrid, ni en Valladolid, ni en ninguna otra parte. Es allí arriba, queridos hermanos. Algunos de ustedes tal vez vendrán, se admirarán de este local tan magnífico y echarán de menos tal vez en sus localidades cosas semejantes. Tal vez algunos de ustedes se reúnen en casas y en sitios pues muy pobres y tal vez algo desanimados algunas veces. Pero los hermanos aquí realmente en lo que realmente es espiritual y esencial no tienen mayor privilegio que ustedes, todos. Cuando ejercemos nuestra función y ministerio como sacerdotes, entramos en el santuario celestial y podemos bien perder de vista estos ladrillos y estas capillas o casas o lo que sean en que nos reunimos. Y tenemos un mejor sacrificio que nos ha hecho perfectos para siempre. Ahora, en cuanto a nuestra función sacerdotal, solamente voy a mencionar las cosas, porque estas cosas lo sabrán ustedes tal vez de sobra. Hay un contraste entre el capítulo 4 y el versículo 16 y el capítulo 10 y el versículo 19. En los dos capítulos se habla de llegarnos confiadamente ¿a dónde? Lleguémonos pues confiadamente, dice el capítulo 4, versículo 16, al trono de la gracia. Pero dice el capítulo 10, versículo 19, lleguémonos confiadamente al lugar santísimo. El trono de la gracia y el lugar santísimo. Dos sitios distintos o por lo menos con un significado distinto. En el capítulo 4 nos llegamos confiadamente al trono de la gracia para hallar, para recoger algo, para recibir algo, para participar de la misericordia y bendición de Dios. Aquí estamos en este pobre mundo, peregrinos, tantas flaquezas, tantas faltas, tantas cosas. Necesitamos tantas veces venir al trono de la gracia para hallar, para recibir. Pero nuestra función sacerdotal en el santuario es distinto en esto, que no es para hallar principalmente y recibir principalmente, sino para ofrecer y para dar y para rendir y para derramar lo que Dios quiere de nosotros. En los versículos que siguen, lleguémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, mantengamos firme la profesión de nuestra fe, considerémonos los unos a los otros, tenemos tal vez un vislumbre, una cosa semejante a lo que tenemos en Mateo 5, donde el Señor habla de que si vas al altar con tu presente, pues, y si en el camino te das cuenta que tienes algo contra tu hermano, pues arregla el asunto primeramente y después, porque de no ser así, pues el sacrificio pues no es muy acepto delante de Dios. Pero hay aquí dos cosas, o tres cosas: el altar, el sacrificio o la ofrenda que el hombre lleva y la cosa de consideración fraternal. Ahora, si vamos a entrar en el santuario, tenemos que llevar algo, queridos hermanos, llevar algo, no entrar con las manos vacías. Y creo que algo de esto podemos ver en estas palabras: mantengamos firme la profesión de nuestra fe. El contraste lo vemos en el versículo 35. No desechéis vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón.
¿Qué es lo que hacemos cuando entramos en el santuario entonces? Yo creo, queridos hermanos, que precisamente esto resume todo. Vamos con las manos llenas de nuestra fe que hemos confesado y todo lo que esto abarca, todo lo que hemos oído de Dios y por Dios y por su palabra, todo lo que hemos recibido y todo lo que hemos aceptado, todo lo que hemos gustado y gozado, todo lo que conocemos de Dios y del Señor Jesucristo y todo lo que cuanto ha hecho a nuestro favor. Esto es la fe que tenemos que mantener. Y entrando en el santuario, mantenemos firmes nuestra fe para derramar estas cosas delante del Señor. Y la otra parte, en el camino hacia el altar, si tenemos algo contra nuestro hermano, pues arreglar el asunto, queridos hermanos, considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. En 1 de Pedro 2 tenemos una responsabilidad hacia Dios como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. En el versículo 9, una responsabilidad hacia los hombres como real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Y el orden es importante. Entramos en el santuario para ofrecer a Dios. Y habiendo en el santuario tenido contacto con cosas espirituales y divinas y eternas, en el poder de estas cosas salimos del santuario para descargarnos de nuestras responsabilidades ante los hombres y anunciar esas virtudes que hemos aprendido en el santuario, en la presencia de Dios, de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y la base de todo esto, creo, queridos hermanos, es el versículo 3. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno. ¿Hemos gustado que el Señor es benigno? Si hemos gustado que el Señor es benigno, pues esto será la base de nuestra función sacerdotal. Aclarando unos puntos, y con esto voy a parar, en Romanos capítulo 12 tal vez tenemos una de las funciones primordiales, lo que nuestro hermano nos aclaró y habló anoche. Ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro racional culto. Cristo se ofreció por nosotros. Y realmente con esto se dice todo, pero es una función sacerdotal santa y agradable a Dios. Que nosotros, sabiendo lo que es captar, por así decirlo, esclavizar todo al Señor Jesucristo en nuestros cuerpos, todo lo que son nuestros cuerpos, y después ofrecer ese cuerpo dedicado al Señor. Esto es una función sacerdotal. Después en Hebreos capítulo 13 y el versículo 15 veréis que las alabanzas, las acciones de gracias, la adoración con los labios y del corazón también es una función sacerdotal. Después en Hebreos 13 capítulo 16 veréis que la comunicación de nuestros bienes, el dar económicamente al Señor y a la obra del Señor y a las necesidades de la obra del Señor, es una función sacerdotal, queridos amigos. Esto es una dignidad, una cosa digna, no es una cosa de decir, bueno, esto me da un poco de vergüenza tener que hacer estas cosas y parece que todo esto es un poco vergonzoso. No. Esto es una cosa santa. Esto es una cosa agradable a Dios. Esto es un ministerio sacerdotal. Después, tal vez, de 1 Timoteo 2:1 podemos ver que la oración, levantando las manos santas y limpias delante de Dios, la oración a favor de todos los hombres es una función y un ministerio sacerdotal.
También tal vez podemos pensar que características como compadecer con nuestros hermanos en sus flaquezas, demostrar simpatía, es el carácter de nuestro sumo sacerdote y por lo tanto un ministerio sacerdotal también. Y después hacia los hombres. Salimos del santuario y ministramos a los hombres. Y he aquí, queridos hermanos, el secreto de poder en ministerio y en servicio para Dios. Me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando un poquito hace algún tiempo el libro de Esdras y viendo algo del carácter de ese gran hombre Esdras. Y qué éxito tenía en su ministerio, ¿verdad? Me quedó algo asombrado ver el éxito que tenía, esas reuniones bíblicas, estos estudios bíblicos y cómo venía todo el pueblo y no había que decir puntualmente, antes de la hora estaban allí, en tiempos de lluvia y frío y muchas cosas. Y qué ministerio, qué éxito tenía ese hombre en su ministerio. Pero habréis tal vez notado algunas veces, o que más que una vez, se habla de Esdras como sacerdote, escriba. Y siempre se pone esta palabra primeramente, sacerdote, escriba. Creo que el secreto del éxito del ministerio de Esdras como escriba era precisamente esto, que era primeramente sacerdote. Y salía del santuario, por así decirlo, al pueblo, y había poder y bendición en su ministerio. Bueno, yo he ocupado mucho tiempo y me alegro también que hay, y no faltan entre nosotros doctores de la palabra de Dios mucho más capacitados, así que voy a decir que si alguien tiene una pregunta, pues a lo mejor los que sepan más que yo puedan darlos la respuesta, porque yo no sé si podré. Y si alguien quiere añadir algo que no haya aclarado bien o un punto, pues hay 5 o 10 minutos, creo que no hay prisa por 5 minutos y queda el asunto libre.